Buenas. En este momento vamos a dar inicio al módulo 3. El tema a tratar sería intestino neurogénico y en esta oportunidad me acompaña la licenciada Yapeleo, la licenciada Muñoz, la licenciada Aj y la doctora Nidia Medina y mi persona José Miguel Seco. ¿Qué es el intestino neurogénico? Esta es una disfunción del tránsito intestinal causada por un daño en el sistema nervioso central o periférico, la cual puede resultar en estreñimiento, incontinencia fecal o ambos. Esto afecta significativamente la calidad de vida y la dignidad de la persona, la cual va a requerir manejo coordinado entre la medicina, los médicos, enfermería y el equipo de rehabilitación y cuidadores. Entre las causas principales que vamos a encontrar en esta patología encontraremos lesión de la médula espinal, la cual va a ocasionar una espina bífida, una cola de caballo, y también por otro lado tenemos la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, el accidente cerebrovascular y otras enfermedades como el compromiso del nervio periférico y patologías oncológicas, entre otras. Bueno, en cuanto a la fisiopatología del intestino neurogénico, tenemos que por un lado el sistema gastrointestinal está regulado por el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso autónomo. A la vez, el sistema nervioso autónomo se divide en parasimpático y simpático. En el parasimpático, el nervio principal sería el nervio vago y el pélvico. Estos activan la motilidad intestinal y permiten la evacuación, y el simpático, al contrario, hacen una inhibición de la motilidad intestinal y favorecen a la continencia. Según el nivel de lesión, vamos a tener distintas disfunciones. Recordemos también que si yo tengo lesionada la médula, es un intestino mucho más disfuncional que en un intestino neurogénico en donde la lesión es a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque la médula es la que coordina todos estos movimientos intestinales y a la vez que coordina todo lo que es la relajación o la continencia de esfínteres. En cambio, un intestino neurogénico que está dado solo por una lesión cerebral, por ejemplo, lo más común que vamos a ver acá en el centro de rehabilitación es una ACV, es una vejiga automática y un intestino automático. Bueno, en cuanto a la clasificación funcional, según el nivel de lesión que tengamos a nivel de la médula, vamos a tener distintas consecuencias. Si la lesión medular se encuentra por encima del nivel de reflejo de defecación, que es a nivel de S2, S4, el reflejo de defecación va a estar intacto, pero sin control voluntario. Recuerden que el control voluntario, como habíamos dicho, está dado por el cerebro. Entonces, al estar interrumpido la señal entre la médula y el cerebro, no va a haber control voluntario. Y acá va a haber mayor riesgo de estreñimiento. Y si la lesión se encuentra debajo de ese nivel, S2, S4, que es el nivel de reflejo de defecación, o a nivel de ese reflejo, o donde está el centro de S2, S4, el reflejo de defecación va a estar dañado o ausente. Y hay mayor riesgo de incontinencia fecal. Van a estar los esfínteres más bien hipotónicos, continuamente abiertos. En cuanto a la evaluación y examen físico en este tipo de patología, tenemos que evaluar el patrón intestinal previo, ¿sí? Es necesario saber cuál era el patrón habitual
que tenía este paciente, de manera tal que este va a ser nuestra referencia en este momento que está transcurriendo esta nueva patología. En cuanto a los síntomas comunes, se va a encontrar el estreñimiento, la incontinencia, la distensión abdominal y va a manifestar dolor también en el abdomen. Habría que descartar causas neurológicas importantes que puedan estar asociadas, ¿sí? También tendríamos que revisar en cuanto a los medicamentos, qué medicamentos consumía previamente y cuáles medicamentos está recibiendo actualmente, ¿sí? Ya que este tipo de pacientes pueden llegar a consumir o administrarle cierta cantidad de medicamentos que pueden producir un intestino perezoso, la cual va a retrasar todo lo que es la motilidad intestinal. Por lo tanto, es importante que al momento de evaluar la historia clínica sepamos qué medicamentos está recibiendo el paciente, ya que, por ejemplo, los opioides pueden retrasar todo lo que es la motilidad intestinal y puede ocasionar o de alguna manera exacerbar todo este cuadro de constipación. Es importante la dieta, este tipo de pacientes tienen que recibir una dieta rica en fibras, ya que esto va a permitir que las heces sean un poco más hidratadas y no producir la constipación. En cuanto al examen físico, tenemos que evaluar el abdomen, ¿sí? Es importante que ante la evaluación inicial podamos ver la característica del abdomen, si es un abdomen globuloso, si es un abdomen que es plano, conocer básicamente cómo es el estado normal del paciente, ¿sí? Si es un paciente obeso, delgado, y partiendo de allí vamos a poder conocer cuál es la característica propia del paciente. En este caso, si habitualmente vemos un paciente delgado y que suele manejar un abdomen plano y de repente o con el pasar de los días vemos un abdomen globuloso, distendido, timpánico, doloroso, esto debería llamarnos la atención. Después, por otro lado, en cuanto a la evaluación del tacto rectal o del examen rectal, allí vamos a evaluar el tono del esfínter, vamos a evaluar la sensibilidad perianal y los reflejos. Esto es importante ya que inicialmente nos va a poder caracterizar la lesión como tal, ¿sí? Saber si es una lesión completa o incompleta, la cual nos va a poder tener una presunción de cómo se va a manejar este tono o este esfínter rectal. Después, en cuanto a la evaluación neurológica, eh, debido a que esta es una enfermedad neurológica y muy poco las características de sus síntomas van a ser bien inespecíficos, es común que este tipo de pacientes con lesiones medulares y que tengan un intestino con estas características alteradas, vamos a encontrar que puede manifestar síntomas tales como espasmos en los miembros inferiores, taquicardia, bradicardia, hipertensión o hipotensión. Por lo tanto, es importante que al momento de evaluar las características de las heces, poder notar si estas son abundantes, son escasas, son duras, son pastosas. El diagnóstico característico va a ser netamente clínico, ¿sí? La cual la historia clínica es importante recabar todo tipo de información, la cual nos puede conllevar al diagnóstico, ¿sí? El examen físico, como lo mencioné anteriormente, es importante poderlo realizar de forma bien minuciosa. Y en cuanto a las pruebas adicionales, las cuales van a incluir la escala de Bristol, esto es importante que al momento de que bien sea que cambiemos el pañal o que realicemos un enema, es importante poder evaluar las características de las heces, ¿sí? Es importante saber si son heces y además de evaluarlo, registrarlo para que los compañeros que trabajan conjuntamente con el paciente puedan saber realmente cuáles fueron estas características, si fueron heces abundantes o fueron escasas, si fueron heces pastosas o fueron duras, pétreas, ¿sí? O caprinas también se le puede mencionar, y si llegase a tener algún elemento adicional que pueda llamar la atención, como moco, sangre, ¿sí? La cual puede indicar que podría llegar a haber una fisura anal, ¿no? Después, en cuanto a las complicaciones, es importante saber de que tenemos que detectar a tiempo cualquier tipo de anormalidades que podamos ver durante la evaluación inicial, ya que esto puede conllevar a un estreñimiento crónico, una impactación fecal, ¿sí? La cual el paciente va a manifestar mucho dolor. Esto puede llevar también como complicaciones una incontinencia fecal, la producción de hemorroides, tanto internas como externas, fisuras anales, ¿sí? Un prolapso rectal, una distensión abdominal y un hilio paralítico, y además la disflexia autonómica, sobre todo en pacientes con lesiones de la médula espinal que está por encima de la T6. Bueno, en cuanto al tratamiento del intestino neurogénico, lo importante es hacer un programa de control intestinal que abarca una rutina diaria. Hay que organizarle una hora habitual que el paciente traía ya previamente, porque todos tenemos por ahí un horario en donde habitualmente defecamos.
Esto habría que preguntárselo al paciente y según esa rutina diaria que tenía antes, se le puede organizar para que a menudo, después de alguna comida, porque ahí se aprovecha el reflejo gastrocólico, que el paciente se pueda sentar en un inodoro para poder evacuar y lograr hacerlo espontáneamente sin tener que recurrir a supositorios o enemas. Pero bueno, muchas veces esto no es posible, es difícil, sobre todo los lesionados medulares de niveles altos, en donde es muy difícil coordinar la evacuación, y aparte también es difícil que se logren sentar en un inodoro, cuesta mucho mantenerse sentado. Entonces por ahí tenemos que recurrir a supositorios o enemas, a la estimulación digital, que no necesariamente la estimulación digital sería intraanal, sino que también primero se hace perianal, o sea, alrededor del esfínter, y en caso de que esto no funcione, ahí puede hacerse un tacto rectal como para ayudar a defecar. También aprovechando, ¿no?, el tacto rectal, ahí hay veces que es necesario hacer una extracción manual porque son heces muy duras, entonces requiere en un primer momento poder hacer una extracción manual hasta que pueda hacerlo espontáneamente. Es importante entonces regularle una dieta adecuada con una buena ingesta de fibras y de líquidos al paciente, y evitar alimentos que le causan estreñimiento o inflamación intestinal. En cuanto a la parte farmacológica, podemos usar laxantes, formadores de volumen, estimulantes, osmóticos, emolientes, agentes antidiarreicos para el caso en que por ahí nos encontramos, que son los menos casos, no es muy común, pacientes que puedan llegar a tener diarrea. Y obviamente fomentar la actividad física regular, que esto le ayuda mucho a también regular el intestino, así como la bipedestación que hacemos habitualmente terapéutica en el gimnasio. Continuamos con lo que es el rol de enfermería. Observación continua de patrones intestinales, conocimiento de etiología del paciente a fin de relacionar causa con patrón diagnóstico, aplicaciones de maniobras y suministro de medicación indicada, educación del paciente y la familia, prevención de complicaciones, acompañamiento emocional y preservación de la dignidad. Intervenciones de enfermería. Bueno, los objetivos es establecer un programa de control intestinal regular, prevenir el estreñimiento y la incontinencia, mantener la integridad de la piel, promover la calidad, la comodidad y dignidad del paciente, educar al paciente, importante también a la familia o sus cuidadores, en caso de que los tenga, un programa de control intestinal, rutina diaria, supositorios o enema, estimulación digital y evacuación manual si llegase a ser necesario. Importante también es el cuidado de la piel, inspección y limpieza periódicas de la piel, uso de cremas de barrera y manejo de la incontinencia. Educación del paciente y de la familia. Fisiopatología de la disfunción intestinal neurogénica, principios del programa de control intestinal, uso adecuado de medicamentos, técnicas de cuidado de la piel, recurso y apoyo. Las consideraciones psicosociales tenemos, y es muy importante, abordar el impacto emocional del intestino neurogénico, como por ejemplo la vergüenza y la depresión. Promover la autoimagen positiva y las estrategias de afrontamiento, fomentar la participación en actividades sociales.